Salmos 78. Escucha, oh mi pueblo, a mi ley, deja que tus oídos se inclinen a las palabras de mi boca. Abriendo mi boca voy a dar una historia, incluso los dichos oscuros de los viejos tiempos, que han venido a nuestro oído y a nuestro conocimiento, tal como nos fueron dados por nuestros padres. No los mantendremos en secreto de nuestros hijos, aclararemos a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fortaleza, y las grandes obras de asombro que ha hecho. Puso un testigo en Jacob, e hizo una ley en Israel, que él dio a nuestros padres para que pudieran darles conocimiento de ellos a sus hijos, para que la generación venidera pueda tener conocimiento de ellos, incluso de los hijos del futuro, que les den a conocer a sus hijos, para que pongan su esperanza en Dios, y no dejen que las obras de Dios se salgan de sus mentes, sino que guarden sus leyes, y no sean como sus padres, una generación dura e incontrolada, una generación cuyo corazón era duro, cuyo espíritu no era fiel a Dios. Los hijos de Efraín, armados con arcos, volvieron las espaldas en el día de la pelea, no fueron gobernados por la palabra de Dios, y no quisieron ir en el camino de su ley, dejaron sus obras fuera de su memoria, y las maravillas que les había hecho ver. Hizo grandes obras delante de sus padres, en la tierra de Egipto, en los campos de Zoán. El mar fue cortado en dos para que pudieran pasar, las aguas se juntaron de lado a lado. Durante el día los guiaba en la nube, y durante toda la noche con una luz de fuego. Las rocas del desierto fueron quebradas por su poder, y él les dio a beber como de las aguas profundas. Hizo salir arroyos de la peña, y las aguas descender como ríos. Y siguieron pecando contra él aún más, apartándose del Altísimo en el desierto, probando a Dios en sus corazones, pidiendo carne por su deseo. Dijeron palabras crueles contra Dios, diciendo, ¿puede Dios preparar una mesa en el desierto? Mira, la roca fue cortada por su poder, por lo que el agua salió corriendo, y arroyos desbordantes. ¿Él puede darnos pan? ¿Es capaz de obtener carne para su gente? Así que estas cosas vinieron a oídos del Señor, y él se enojó, y se encendió un fuego contra Jacob, y vino la ira contra Israel, porque no tenían fe en Dios, ni esperanza en su salvación. Y dio órdenes a las nubes en lo alto, y las puertas del cielo estaban abiertas, y envió como lluvia de maná, y les dio el grano del cielo. El hombre tomó parte en el alimento de los ángeles, les envió carne en toda su medida. Envió un viento del este del cielo, impulsando el viento del sur con su poder. Envió carne sobre ellos como el polvo, y aves emplumadas como la arena del mar, y él dejó que baje a su lugar de descanso, alrededor de sus tiendas. Así que tenían comida y estaban llenos, porque él les dio su deseo, pero no se apartaron de sus deseos, y mientras la comida todavía estaba en sus bocas, vino sobre ellos la ira de Dios, y mató a los más robustos, y acabó con los jóvenes de Israel. Por todo esto siguieron pecando aún más, y no tuvieron fe en sus grandes maravillas. Así que sus días fueron desperdiciados como un aliento, y sus años en problemas. Cuando les mandó la muerte, lo buscaron, entonces se volvían a él buscándolo con cuidado, entonces se acordaban que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Salvador. Pero sus labios y lengua le eran falsos, y sus corazones no estaban bien con él, y no guardaron su pacto con él. Pero él, lleno de piedad, tiene perdón por el pecado, y no pone fin al hombre. Frecuentemente retracta su ira, y no se enoja violentamente. Así que tuvo en cuenta que ellos eran solo carne, un aliento que se va rápidamente, y no volverá. ¿Con qué frecuencia iban contra él en el desierto? Y le daban motivo de aflicción en el desierto. Otra vez pusieron a Dios a prueba, y le dieron dolor al Santo de Israel. No tuvieron en cuenta el trabajo de su mano, ni el día en que los quitó del poder de sus enemigos, como hizo sus señales en Egipto, y sus maravillas en el campo de Zoán, de modo que sus ríos se convirtieron en sangre, y no pudieron beber de sus arroyos. Envió diferentes tipos de moscas entre ellos, envenenando su carne, y ranas para su destrucción. Él dio el aumento de sus campos a los gusanos, los frutos de su industria a los saltamontes. Envió hielo para la destrucción de sus vides,
Sus árboles fueron dañados por el frío glacial. Hielo fue llovido sobre su ganado, tormentas eléctricas enviaron destrucción entre las bandadas. Envió sobre ellos el ardor de su ira, su amargo disgusto, y liberó ángeles malvados entre ellos. Dejó que su ira se saliera con la suya. Él no retuvo su alma de la muerte, sino que dio su vida a la enfermedad. Él dio a la destrucción a todos los primeros hijos de Egipto, los primeros frutos de su fuerza en las tiendas de Cam, pero él tomó a su pueblo como ovejas, y los guió en la tierra desolada como un rebaño. Los llevó a salvo para que no tuvieran miedo, pero sus enemigos estaban cubiertos por el mar. Y él fue su guía a su tierra santa, hasta el monte que su diestra había hecho suyo, expulsando naciones delante de ellos, marcando la línea de su herencia, y dando a las personas de Israel sus tiendas para un lugar de descanso. Pero ellos se amargaron contra el Dios Altísimo, lo probaron y no guardaron sus leyes. Sus corazones se volvieron atrás y falsos como sus padres, fueron convertidos a un lado como un arco retorcido. Le enojaron con sus altares paganos, adorando ídolos, lo provocaron a celos. Cuando esto llegó a oídos de Dios, se enojó mucho y abandonó a Israel por completo, y se fue del lugar santo en Silo, la tienda que había puesto entre los hombres, y permitió que sus enemigos capturaran el símbolo de su poder y gloria. Él entregó a su pueblo a la espada, y se enojó con su pueblo. Sus jóvenes fueron quemados en el fuego, y sus vírgenes no fueron alabadas en la canción de la novia. Sus sacerdotes fueron muertos a espada, y sus viudas no lloraron por ellos. Entonces el Señor era como el que se despierta del sueño, y como un hombre fuerte que clama por el vino. Sus enemigos fueron rechazados por sus golpes y avergonzados para siempre. Y puso la tienda de José a un lado, y no tomó la tribu de Efraín, pero él tomó la tribu de Judá para sí, y el monte de Sión, en el cual tuvo placer. E hizo su lugar santo como el alto cielo, como la tierra que él fija para siempre. Tomó a David para que fuera su siervo, y lo llevó del lugar de las ovejas, de cuidar las ovejas que daban leche, lo llevó a dar de comer a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y David cuidó del pueblo de Dios, los cuidó y dirigió con mano hábil y corazón sincero.